Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un chismecito jugoso que les va a encantar. Hoy, amigos míos, tenemos un tema candente de esos que hacen que las redes sociales ardan: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Y no crean que es solo un rumor más, porque tenemos información, pruebas y la reacción, bueno, la reacción que nadie esperaba. Así que pónganse cómodos, preparen las palomitas y abróchense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, y para que no se pierdan nada de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, especialmente de las novelas turcas que tanto amamos, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna exclusiva y ningún chisme jugoso como el de hoy. Suscríbanse ahora mismo. No se lo pierdan. Bueno, como les decía, el tema de hoy es el reencuentro, el encuentro secreto, la cita, llámenlo como quieran, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que han estado viviendo debajo de una piedra, Kerem y Hande fueron la pareja más popular del mundo de las series turcas. Protagonizaron la exitosísima Love is in the Air, y su química en pantalla era tan explosiva que traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas y más perseguidas del mundo. Su relación, aunque corta, fue intensa y dejó a muchos fans con el corazón roto cuando anunciaron su separación. Desde entonces, cada movimiento de ambos, cada publicación en redes sociales, cada fotografía, ha sido analizada con lupa por sus seguidores, que no pierden la esperanza de que la llama del amor reviva. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no quiere que esta pareja regrese? Son perfectos juntos. La combinación de su talento actoral, su belleza y esa conexión especial que irradiaban, los convirtió en el dúo soñado de la televisión turca. La serie, con su trama romántica y llena de giros, fue un éxito rotundo, y la vida personal de los actores, inevitablemente, se convirtió en el centro de atención. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué este encuentro secreto? ¿Dónde fue? Y sobre todo, ¿qué dijeron y, lo más importante, cómo reaccionaron ambos? Aquí viene lo bueno. Prestad atención, porque esto es información de primera mano. Lo primero que debemos saber es que, según fuentes confiables, el encuentro tuvo lugar en Estambul. Sí, la ciudad que los vio enamorarse, la ciudad que fue testigo de sus primeras citas, la ciudad que quizás podría verlos reconciliarse. La elección de Estambul no es casual. Es el escenario de su historia de amor, el lugar donde la magia de Love is in the Air cobró vida. La ciudad, con sus calles llenas de historia y romanticismo, parece ser el marco perfecto para un reencuentro. La información que tenemos es que el encuentro fue en un lugar relativamente discreto, lejos de los focos, lo que sugiere que querían mantener la privacidad. Se entiende que querían evitar el circo mediático que siempre acompaña a cualquier encuentro suyo. Evitar la presión de los paparazzi, las preguntas indiscretas y las especulaciones constantes. Querían un espacio para ellos, para disfrutar de su compañía sin la intromisión del mundo exterior. Un encuentro íntimo, lejos del ruido y las cámaras, donde pudieran ser simplemente Kerem y Hande. Ahora, ¿cómo se supo? Bueno, el mundo de las redes sociales es un lugar muy particular, y los fans, como detectives profesionales, siempre están al acecho. Hubo algunas fotos filtradas, algunas pistas sutiles que los fans más observadores detectaron. Por ejemplo, ambos subieron fotos a sus redes sociales ese día, en lugares que parecían estar muy cerca uno del otro. Casualidad, ¿verdad? Yo, la verdad, no creo en las casualidades en estos casos. Los seguidores, con una capacidad de análisis impresionante, no tardaron en unir los puntos. Una publicación aquí, un detalle allá, una sombra sospechosa, y la teoría comenzó a tomar forma. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de conectar a personas de todo el mundo, se convirtieron en el epicentro de la noticia. Los hashtags explotaron, los comentarios se multiplicaron, y la especulación se desató. Las pruebas, aunque sutiles, eran convincentes, y la posibilidad de un reencuentro entre Kerem y Hande generó un entusiasmo desbordante. Lo más interesante y lo que ha generado más controversia y expectación, es la reacción de ambos. Porque, amigos, la reacción que nadie esperaba fue la calma y la discreción. Absolutamente. Sí, lo escucharon bien. No hubo publicaciones emocionales en Instagram, ni mensajes crípticos en Twitter, ni fotos de paparazzi en la portada de las revistas. Nada. Silencio absoluto.
Y eso, para muchos, es aún más revelador que cualquier declaración pública. Ante la avalancha de noticias, especulaciones y rumores, la reacción de Kerem y Hande fue un silencio meditado, una decisión que generó aún más curiosidad. ¿Qué significa esto? Pues aquí entran las teorías y las interpretaciones. Algunos creen que simplemente están tratando de mantener su privacidad y que no quieren exponer su relación al ojo público. Otros piensan que están esperando el momento adecuado para anunciar algo importante, quizás una reconciliación, un proyecto juntos, o simplemente la confirmación de su reencuentro. Otros, los más pesimistas, creen que simplemente se reunieron como amigos y que no hay nada romántico entre ellos. Quizás una conversación amistosa, un reencuentro casual, sin mayores implicaciones. ¿Pero qué pienso yo? Bueno, yo soy optimista por naturaleza y creo que este silencio, esta discreción, es algo bueno. Es señal de madurez, de que están gestionando la situación con calma y de manera inteligente. No quieren que todo el mundo opine y critique. Quieren proteger lo que están construyendo, si es que están construyendo algo. Esta postura, lejos de ser un rechazo a sus fans, podría ser una señal de respeto hacia ellos y hacia su propia intimidad. Además, amigos, recordemos que ambos son profesionales. Kerem Bürsin está en la cima de su carrera, con proyectos muy importantes, y Hande Erçel también está enfocada en su trabajo. Quizás simplemente están tratando de equilibrar su vida personal con sus responsabilidades profesionales. O quizás no. ¿Quién sabe? Lo único cierto es que este encuentro secreto ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Están en una etapa de sus vidas donde la estabilidad y el crecimiento profesional son importantes, y priorizar su privacidad podría ser una señal de madurez y de un deseo de vivir sus vidas de manera más plena y discreta. Y hablando de reacciones, ¿qué tal la reacción de los fans? Bueno, las redes sociales explotaron. Literalmente. Hubo comentarios de todo tipo, de emoción, de ilusión, de esperanza, de incertidumbre y hasta de un poco de envidia sana. Los hashtags relacionados con ellos se convirtieron en tendencia mundial. Los memes inundaron las redes. Los foros de discusión hervían. Fue un verdadero terremoto. La comunidad de fans, que los había apoyado desde el inicio de Love is in the Air, se volcó en expresar sus sentimientos, desde la euforia hasta la cautela. La mayoría de los fans, a pesar de la emoción, mostraron un gran respeto por la privacidad de Kerem y Hande, entendiendo la importancia de que ellos pudieran gestionar su relación a su propio ritmo. Es admirable ver cómo la comunidad de fans, que ha seguido de cerca la vida de estos actores, ha mostrado una madurez y una consideración notables. Pero lo más importante, creo yo, es que la mayoría de los fans se mostraron respetuosos con la decisión de ambos de mantener la discreción. Entendieron que tienen derecho a su privacidad y que no deben presionarlos ni exigirles explicaciones. Y eso, amigos, es una señal de madurez y de cariño. El respeto por la privacidad de las celebridades es un aspecto fundamental, y los fans de Kerem y Hande han demostrado una gran comprensión en este sentido. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Kerem Bürsin y Hande Erçel se reunieron en secreto. Que su reacción fue discreta. Que los fans reaccionaron con emoción y respeto. Y que la historia de amor de estos dos sigue dando de qué hablar. Es una situación que ha generado un gran interés y que ha vuelto a colocar a Kerem y Hande en el centro de la atención mediática. Ahora, ¿qué depara el futuro? Pues solo el tiempo lo dirá. Quizás pronto tengamos más noticias. Quizás sigan manteniendo la discreción. Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos a sus movimientos y que los mantendremos informados de cualquier novedad. La incertidumbre es parte de la emoción, y la espera por saber qué pasará con Kerem y Hande mantiene a sus seguidores en vilo. Las posibilidades son infinitas. Una reconciliación, un nuevo proyecto juntos, o simplemente una amistad renovada. Sea cual sea el resultado, la historia de Kerem y Hande sigue siendo un tema de interés para sus fans. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con esta dosis de chisme turco. Recuerden que esto es solo información basada en fuentes confiables y en el análisis de las redes sociales, pero nunca podemos saber la verdad absoluta. Pero qué divertido es especular y soñar. El mundo del entretenimiento es así, lleno de misterios y sorpresas, y el chisme es parte esencial de la experiencia. Quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final.
Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho. Saber que tengo una comunidad que disfruta de mis vídeos es lo que me motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el encuentro secreto de Kerem y Ande? ¿Creen que hay futuro para ellos? ¿Cuál fue su reacción? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus sueños. Compartir las opiniones de todos en la comunidad hace que el canal sea un lugar de encuentro y discusión. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el chisme es lo que nos une. Hasta la próxima. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo de las novelas turcas.